Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Continuando con esta sesión informativa, cedo el uso de la palabra a nuestro compañero prosecretario de Jubilados, compañero José Antonio Almazán González. Compañeras, muy buenas tardes. Voy a comentar tres asuntos, parte de la información, que tiene que ver con el acuerdo marco. El otro es el asunto ya comentado del reajuste en las cuotas diarias de jubilación. Y el tercero tiene que ver con la Asamblea Magna de Jubilados. La discusión la dimos en el Pleno y ya del Pleno citamos a la plenaria de la Comisión de Trabajo para marcar la unanimidad del Pleno de la dirección del sindicato en torno a la propuesta de acuerdo marco, y yo lo quiero razonar, así lo hice saber en el Pleno, en la discusión que dimos, y así lo voy a hacer ante ustedes. Si este acuerdo marco se hubiera dado en otras circunstancias, yo lo hubiera rechazado. No me guío por la parte estrictamente económica, no. Me guío por el asunto de la garantía, que tiene que ser muy claro ante todos nosotros para ver lo que implica y lo que implicará desde el punto de vista de la reinserción laboral. Porque acuerdos políticos con el gobierno federal puede haber muchos, de diversa naturaleza. ¿Por qué? Porque todo aquello que en este caso no norma de manera estricta la ley puede tomar la forma de un acuerdo político entre el Estado, que se guía estrictamente por lo que le permite, ojo, por lo que le permite la ley, y el particular, que se guía por todo aquello que la ley no le prohíbe. Espero que se entienda esa diferencia. Formalmente la autoridad tiene que hacer estrictamente lo que la ley le faculta. En cambio, el ciudadano puede alcanzar acuerdos en todo aquello que la ley no lo prohíba. Esa es una garantía frente al poder inmenso del Estado y una capacidad mínima dentro de un Estado de Derecho que tiene cualquier ciudadano, sea trabajador o simplemente un ciudadano. Y entonces yo le puse la mayor importancia a la parte jurídica de este acuerdo marco. Esta parte jurídica no aparece, no estaba en el acuerdo marco anterior. Esto para mí es extremadamente relevante. La garantía no es solamente que el gobierno diga: me comprometo a pagar en forma vitalicia la cantidad que corresponda. Tampoco se reduce a contar con un estudio actuarial que dé cuenta de esas obligaciones en un cálculo complejo que no depende solamente de un factor. Los estudios actuariales son multifactoriales, es decir, se toman en cuenta muchas variables, muchas circunstancias. Imagínense ustedes entonces hacer un estudio actuarial sobre 900 compañeros. No es un asunto sencillo, es un asunto complejo, pero tampoco eso implica una garantía. Y la parte que revisé entonces tiene que ver con la base jurídica que le da sentido al acuerdo político de este acuerdo marco para que se pensionen más de 900 compañeros. Y como esa parte me parece extremadamente relevante, la voy a comentar y le voy a dar lectura en los términos en que fue planteado en ese acuerdo marco. En el acuerdo marco se dice que el gobierno firma este acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, y esa parte es relevante porque es un acuerdo político sobre una base jurídica en donde se reconoce
aunque ya existe, pero se ratifica la personalidad jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y de parte del gobierno se señala que lo hace de acuerdo a lo que establece el artículo 27, fracción séptima y décima de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su reglamento en sus artículos 6, en sus fracciones 12 y 16, y el artículo 11 en sus fracciones segunda y séptima, y el artículo 13 en sus fracciones segunda y cuarta. Todo ello del reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Esta parte para mí es extremadamente relevante y lo quiero subrayar ante todos ustedes y ante compañeros que observo, que son también, que tienen la calidad de compañeros que van a alcanzar esta pensión vitalicia. ¿Qué dicen estos artículos? Voy a leer la parte normativa que tiene que ver con lo que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en donde en su artículo 27 dice: a la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Y voy a citar la fracción séptima, que tiene que ver con lo que está fincado en el acuerdo marco. La fracción séptima dice, y les pido mucha atención: conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal. Aquí viene la parte relevante para nosotros. Asimismo, conducir en el ámbito de su competencia las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones locales. Donde entramos nosotros en la parte que habla de organizaciones sociales. El Sindicato Mexicano de Electricistas llena plenamente la categoría de organización social, con un registro de los más antiguos en el México contemporáneo, que data de 1914, cuando quedamos fundados por la decisión valiente de nuestros fundadores en pleno proceso de la Revolución Mexicana. Y aquí viene la otra parte, es decir, esta primera, lo que leo es de que le da base para que el acuerdo político tenga sustento jurídico. Esta parte es extremadamente relevante. Y la fracción décima dice: conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuye expresamente a otra dependencia, así como fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral. Y aquí viene la parte que nos toca: favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos. Lo que se está firmando en este momento es un acuerdo, de acuerdos políticos y consensos sociales, para que en los términos de la Constitución y de las leyes se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Es decir, es un acuerdo político con sustento jurídico en el marco de las atribuciones que tiene la Secretaría de Gobernación y en el marco de una obligación de mantener la unidad nacional, la cohesión social, el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática. Y esto entonces lo conecto con el otro documento que vamos a recordar, que es el acuerdo de entendimiento. En ese acuerdo de entendimiento no se cita esta parte, aparece simplemente como un acuerdo de partes, pero cuando el acuerdo marco se remite implícitamente al acuerdo de mantenimiento, se está sancionando
la solución de los 3 puntos que están planteados en el acuerdo de entendimiento. Libertad a los presos políticos, el asunto de las pensiones y el asunto clave y fundamental de la reinserción laboral. Yo lo dije aquí y lo dije desde hace buen tiempo, que en la medida en que diéramos el paso para alcanzar las pensiones, era un puente seguro para transitar hacia la reinserción laboral. Entonces, yo no me guío, compañeros, y en esto soy muy franco, por una valoración económica, porque si lo hago así, por supuesto que está por debajo de lo que establece el contrato colectivo de trabajo, aunque esté por encima de los montos miserables que reciben millones de mexicanos por pensiones de esta naturaleza. Me guío porque está en el marco de un acuerdo que hemos buscado en la Secretaría de Gobernación para resolver la problemática fundamental del sindicato, que es la reinserción laboral. Y concluyo con este razonamiento. El gobierno alude a una serie de facultades que vienen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a las cuales he dado lectura, y por ende, lo que es aplicable en ese mismo marco de acuerdo político para resolver un problema menor que tiene que ver con las pensiones es aplicable plenamente, porque le da validez y legalidad al acuerdo de entendimiento firmado, si mal no recuerdo, en octubre del año pasado. Para mí en esto radica la fortaleza del acuerdo marco para los compañeros que se van a pensionar, pero de importancia mayúscula para los compañeros que han resistido de manera heroica para recuperar su trabajo. Yo espero que en unos minutos quede confirmado el que ha sido firmado este acuerdo, para poder decir, y lo digo con todas sus palabras, que independientemente de la parte económica, y lo subrayo, independientemente de la parte económica, que tal vez no fuera de mi gusto y agrado en circunstancias diferentes, lo considero un triunfo relevante en la lucha del sindicato mexicano de electricistas. Por supuesto, esto abre, una vez firmado, y no es un asunto dramático decir, estamos esperando que nos confirmen que ya ha sido firmado, porque firmado este primer documento, sobre la base de las atribuciones que por primera vez en la historia del conflicto asume la Secretaría de Gobernación, lo que sigue es avanzar con plenitud en la mesa para discutir el tema de la reinserción laboral. Yo, cuando estuve en la mesa de gobernación, me tocó estar con la parte más cabrona del PAN, y en ningún momento aceptaron resolver el conflicto del sindicato en los términos de esas atribuciones de ley. Porque hay acuerdos políticos, y aquí se trata de un acuerdo político que tiene plena validez jurídica y tiene efectos no solamente para el caso de los compañeros que van a alcanzar una merecida pensión vitalicia, sino lo más importante, le da plena validez jurídica al proceso de reinserción laboral. Tampoco con ello quiero decir que todo va a ser pan comido, no. Se lo decía hace rato a mi querido amigo el Fachas, todos saben quién es allá arriba, que decía: vamos a recuperar el trabajo, aunque sea en forma diezmada y en condiciones precarias. Diezmada, por supuesto, porque el conjunto de sujetos con los cuales podemos alcanzar una contratación pueden ser CFE o las filiales y subsidiarias que vamos a conocer una vez que quede entregado y podamos revisar todo el paquete de leyes secundarias que se anuncia que el Ejecutivo Federal presentaría el día de hoy. Entonces, vamos a tener 3 días para la reinserción laboral, directos con Comisión Federal de Electricidad, con empresas filiales o subsidiarias, que son formas
de asociación del capital privado con el capital del Estado o plenamente con empresas privadas. Y eso no podemos perderlos de vista, y tampoco podemos perder de vista que en todo momento lo que debe guiar nuestra posición negociadora debe ser el contrato colectivo de trabajo. No importando si lo alcanzamos al 100, pero sin perder de vista que ese va a ser el faro que nos va a guiar para los próximos años, porque después de recuperar el trabajo, aún en condiciones precarias, vamos a luchar por todo lo que los malditos vendepatrias nos han arrebatado. Pero esto, compañeros, y con ello concluyo esta parte, también da la garantía real para la sobrevivencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. El gobierno acaba de anunciar hace unos días un programa nacional de infraestructura por un monto de 7.7 billones, con B de bueno, 7.7 billones de pesos. Es el programa de inversión más ambicioso que conozco, a lo mejor me equivoco, pero siempre he revisado esas cifras, el programa de inversión más ambicioso de las últimas décadas. El gobierno está apostando a la posibilidad, mediante esta inversión, de una recuperación económica y está comenzando a tomar decisiones políticas. Y yo ubico el asunto de los compañeros y las pensiones vitalicias que van a recibir como parte de esas decisiones políticas. De esos 7.7 billones de pesos, el gobierno federal va a destinar 3.9 billones de pesos, es decir, más del 50% de esa inversión al sector de la energía, es decir, a petróleo y a electricidad. Por supuesto, no hago cuentas alegres, tengo en mente de que la mayor parte de esa inversión, no digo que toda, pero una parte sustancial, se va al sector del petróleo, pero una parte extremadamente relevante se va a Comisión Federal de Electricidad para garantizar esto que vamos a ver en días próximos en leyes secundarias. Una CFE asociada mediante filiales, mediante subsidiarias con el capital privado. Esa es la garantía que el gobierno quiere dar ante una economía que no repunta, ante una economía que no crece, y muy cercano ya la fecha para elecciones federales que son el próximo año. Ese es el tema, compañeros. Y no podemos perder de vista ni la circunstancia económica ni la circunstancia política, porque esa, digamos, va a ser la coyuntura en la que nos vamos a mover en los próximos días, semanas, para avanzar en la mesa de reinserción laboral. Entonces, estos son los comentarios que yo les quería transmitir. Como lo dije en pleno, no fue de mi agrado en la parte económica, pero lo considero un triunfo relevante desde el punto de vista de una lucha de más de 4 años, 6 meses, en donde de momento todo parecía perdido, sujetos solamente al vaivén de los poderosos que jugaron con nosotros durante más de un año. Yo estuve en esa mesa con Osorio Chong cuando dijo: tengo instrucciones del señor presidente para resolver este conflicto en pocos días. Y pasó más de un año hasta llegar a las condiciones en las que nos encontramos actualmente. Esto nos va a permitir asumir con plenitud una serie de tareas de fortalecimiento interno del Sindicato Mexicano de Electricistas. A eso obedece la Asamblea Magna de Jubilados. Y hay que tener altitud de miras para visualizar el proceso que requiere nuestro sindicato para alcanzar la victoria de la reinserción laboral. Hay miles de jubilados que se han movido en estos 4 años en una franja en donde unos aparecen indiferentes y otros de repente aquí y de repente en otro lado, compañeros.
Y parte de ello, además de una falta de conciencia de clase plena de parte de este grupo de jubilados, que no son pocos, tiene que ver con el no haber arrojado resultados a lo largo de este periodo. Sí, sacamos a nuestros compañeros presos políticos, pero no fue un tema que emocionara, que cautivara a ese grupo de jubilados indiferentes a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Toño, un tantito, por favor, un segundito. Estamos en un comunicado del compañero Fernando Oliva hace 4 minutos. Se firma el convenio marco y se entrega Muy bien, camarada, muy bien. Muy bien. El gobierno federal, no tengo la noticia mía, estaba yo revisando todavía hace unos minutos las redes sociales, el internet, para ver si ya había noticia, pero es un hecho de que es cuestión de horas la presentación de las leyes secundarias. Vamos a esperarlas, vamos a conseguirlas, vamos a analizarlas y sobre esa base vamos a trazar una ruta segura en el terreno de la reinserción laboral. Eso en lo que hace a la mesa de la Secretaría de Gobernación. Lo que hace al tema de la unidad del sindicato, para eso está planeada la Asamblea Magna de Jubilados. Una vez que pasen las horas y este asunto comience a socializarse, una vez que los compañeros compañeros, decía yo, una vez que comience a correrse la noticia entre nosotros de que ha sido firmado este acuerdo marco, una vez que los compañeros comiencen a cobrar, una vez que los compañeros reciban lo que por contrato les corresponde y cobren su primera catorcena, vamos a comenzar a ver llegar caras nuevas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Debemos, camaradas, estar preparados para fortalecer esa unidad interna. Ese es el objetivo fundamental de una Asamblea Magna de Jubilados. Decirles a aquellos que se han movido en la penumbra que la casa está aquí, en el sindicato, no está en otros. La diligencia legítima se encuentra aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas y no en ese sujeto espurio, mal llamado Secretario General interino. Y lo tenemos que hacer, compañeros, porque si no sabemos capitalizar políticamente este paso enorme, este triunfo relevante, lo van a hacer otros compañeros. Esto es importantísimo. Tenemos que aprovechar estos días, estas semanas, a la mayor prontitud para mostrarnos ante
nuestra propia gente, ante nuestros compañeros jubilados, diciéndoles no hay de otra, es aquí. Y eso, compañeros, implica derechos e implica obligaciones, por supuesto. Es el propósito de la Asamblea Magna de Jubilados. Y por ende, no es un asunto solamente de competencia de los que somos jubilados, No es un asunto que se reduzca a que los repres entreguemos en mano en los centros habitacionales la invitación para la Asamblea Magna de Jubilados. No, es un asunto de todos nosotros para acercar y romper a los que se mueven en la penumbra, para sacarlos a la luz del Sindicato Mexicano de Electricidad. En ello, compañeros, tiene que ver algo a lo cual creo que no le hemos dado la debida importancia. El SAE nos aplicó con mucha perversidad un cálculo erróneo, pero en forma deliberada, para el incremento de nuestras cuotas diarias de jubilación. Es el momento en que hay compañeros que todavía no se enteran de eso, porque ha sido tal nuestro descuido ante los asuntos de esta naturaleza, que basta que un compañero estuviera recibiendo, no sé, 10,000 pesos en su catorcena, y a la siguiente le salió 10,300, y ni siquiera se pusieron a checar de dónde venía. Entonces, este asunto también es un triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas, haber logrado que se pague conforme a lo que establece el contrato colectivo de trabajo. Debemos capitalizarlo plenamente. Y son cosas que no podemos olvidar. Aquí tengo el contrato colectivo de trabajo, que conserva toda su plena vigencia y validez para el grupo de jubilados. Voy a leer la cláusula 98, no toda, voy a leer su párrafo quinto, que dice: asimismo, los jubilados tendrán derecho al 36.5% de sus cuotas de jubilación por concepto de ayuda para renta de casa, excluyendo la cantidad que por este concepto haya sido agregada la última vez a tales cuotas de jubilación. ¿Se entiende? Ante cualquier incremento, no basta con dar el incremento, sino que hay que sumarle el factor de la renta de casa y después, como el propio contrato lo marca, restarle el monto en dinero correspondiente a la renta anterior para que no haya piramidación de estos derechos y prerrogativas de nuestro contrato colectivo de trabajo. ¿Lo sabían? Así nos pagaron en el 2010, así lo hicieron en el 2011, en el 2012, en el 2013. Pero curiosamente en estos momentos en donde mayormente se acrecentó las demoras para resolver el tema de las pensiones vitalicias, sueltan el trancazo para ver cuál iba a ser la reacción del Sindicato Mexicano de Electricistas. No es menor, camaradas, el que todos, dirección y base, activos y jubilados, hayamos logrado detener ese golpe que venía firme en contra del grupo de jubilados. No es una cosa menor. Y por lo mismo, la recomendación, compañeros, a todos los jubilados, para que el lunes estemos atentos a dos cosas. Aquí tengo a la vista el formato que ustedes van a abrir en internet con el código que cada quien tenga. Les pido que chequen dos cosas. Primero, que haya un incremento, y luego lo vamos a calcular y a revisar, pero que haya un incremento en la cuota diaria de jubilación que aparece en la parte superior centro derecha del formato. Y después, en la parte que hace a ingresos, en la primera columna, debe de aparecer un concepto de pago de retroactivo a partir del 1 de febrero de este año.
Hay que checar las dos cosas. Ya luego vamos a hacer un chequeo fino en términos de lo que he señalado y que establece el contrato colectivo de trabajo. Pero por principio vamos a verificar que se refleje el reajuste en la cuota diaria de jubilación y que se nos esté pagando el retroactivo conforme a la nueva cuota diaria de jubilación ya reajustada del 1 de febrero para acá. Así, camaradas, entre todos vamos a ser celosos guardianes y vigilantes de nuestros derechos contractuales adquiridos como grupo de jubilados. Y después, con ese saber, nos vamos a ir de inmediato a ver a todos los jubilados que viven encerrados en la penumbra de lo que sea, en sus casas, que no se han sumado a la lucha del sindicato para sacarlos de esa penumbra y decirles: mira lo que te iba a suceder y mira lo que hemos logrado por ti, y te pedimos que te sumes a las filas del Sindicato Mexicano de Electricidad. Esa es la tarea. Bueno, quería yo comentar otras cosas, pero todos estamos ansiosos para que nos cuente bien todo lo que sucedió y cómo se dio nuestro secretario general. Muchas gracias. Mantente alerta a nuestra transmisión.